El secreto de Ronda. El CEO y la canción de cuna rota. Suscríbete al canal para no perderte los giros más impactantes de la vida real. Si este relato te toca el alma, dale a me gusta ahora mismo. Primera parte. La sentencia en el ático de Madrid. Alejandro Vidal, el magnate inmobiliario que dominaba el skyline de Madrid, la miró con esa expresión distante y fría con la que se mira un informe trimestral fallido. Elena, una mujer de 30 años, cuya belleza suave había cautivado al CEO 2 años antes, nunca imaginó que una sola frase podría fracturar su vida limpiamente en un antes y un después. Pero en el instante en que él dijo, «Ya no eres tan guapa, Elena», el mundo al que se aferraba se desplomó bajo sus pies. No fueron las palabras en sí lo que más dolió, sino la manera en que las pronunció. Sin titubeos, sin un atisbo de ternura, sin la menor conciencia del puñal que le clavaba en el pecho. Él estaba allí, impecable en su traje de corte italiano, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil como si discutiera un informe, no destrozando a la mujer que llevaba a su hijo. Él había ensayado este momento de otra forma. Había imaginado mostrarle la ecografía, imaginado que él tomaría su mano, imaginado el asombro silencioso en sus ojos al saber que iba a ser padre. Pensó que, aunque las cosas entre ellos no fueran perfectas, la noticia despertaría algo cálido, responsabilidad, un destello de ilusión. En cambio, Alejandro apenas miró la imagen que ella le tendió. Sus ojos recorrieron la silueta granulada durante 2 segundos antes de volver a sus mensajes. No preguntó cómo se sentía, ni de cuánto estaba. Simplemente observó su cuerpo cambiante, lo interpretó como un inconveniente y la despidió con una sentencia lo bastante cruel como para resonar durante años. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un barrido violento. No lloró de inmediato. La conmoción era demasiado profunda, congelándola de dentro hacia afuera. Lo miró fijamente, esperando un atisbo de remordimiento o una señal de que estaba arremetiendo impulsivamente. Pero Alejandro estaba calmado, demasiado calmado, frío de una manera que la hizo preguntarse si alguna vez lo había conocido realmente, o si simplemente se había enamorado de la versión que ella había construido en su mente. Él guardó el teléfono y se ajustó los gemelos, más irritado por el silencio de ella que por la crueldad que acababa de desatar. «Elena», dijo, como si diera instrucciones a una empleada, «estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Les pasa a las mujeres embarazadas». Fue entonces cuando las lágrimas inundaron sus ojos, no por necesidad o inseguridad, sino por una realización súbita y dolorosa. Este hombre nunca la elegiría. Él elegiría la belleza, la perfección y el control por encima de todo, y ella acababa de salirse del marco estrecho que él permitía reconocer. No gritó, no suplicó. En cambio, dobló en silencio la ecografía y la guardó en su bolso. Alejandro apenas lo notó. Ya se estaba dando la vuelta. Elena salió de su ático con el corazón partiéndose en lentos pedazos silenciosos. Apretó una mano contra su vientre mientras esperaba el ascensor, susurrando disculpas a la pequeña vida que crecía dentro. Se sintió estúpida, no por el embarazo, sino por haber creído que él estaría a la altura del momento, por haber creído que era capaz de algo más suave que la ambición. Esa noche, empacó sus pertenencias con manos temblorosas. No podía quedarse en un Madrid donde cada esquina le recordaba a él, donde cada escaparate reflejaba una versión de sí misma que ya no reconocía. Reservó un billete de autobús a Ronda.
la tranquila ciudad natal de su tía, dejando atrás el brillante horizonte y todos los sueños que alguna vez se sintieron tan luminosos. En el autobús, finalmente se permitió llorar en silencio mientras las luces de la ciudad se difuminaban en una mancha naranja y dorada. Lloró por la mujer que solía ser, por el futuro que había imaginado, por las palabras que la perseguirían. Ya no eres tan guapa. Lloró hasta que el agotamiento la venció, y cuando despertó al amanecer sobre campos nevados, algo dentro de ella había cambiado. El dolor seguía ahí, profundo y anclado, pero debajo, una frágil resolución comenzó a tomar forma. No se iba por debilidad, se iba para protegerse a sí misma y a su hijo, de un hombre que solo veía la belleza en la superficie. Mientras el autobús se acercaba a su destino, Elena colocó su mano sobre su vientre de nuevo. «Te amaré», susurró suavemente, incluso cuando nadie más lo haga. No sabía cómo sobreviviría, cómo criaría sola a un hijo, o cómo reconstruiría su vida de estos escombros. Pero sabía una cosa con claridad. Alejandro Vidal nunca volvería a tener el poder de romperla así. Y en algún lugar, en las tranquilas profundidades de su magullado corazón, se encendió una pequeña chispa. El comienzo de la fuerza que necesitaría en los años venideros. Segunda parte. El bastión de Ronda y los ojos azules. La pequeña ciudad de Ronda, en Andalucía, la recibió con la calma suave que ella no sabía que necesitaba. No se parecía en nada al Madrid que había dejado atrás. Aquí no había edificios de cristal, ni taxis pitando, ni multitudes apuradas. Aquí, el aire olía a pino y a pasteles recién horneados de la panadería de la esquina. La nieve caía suavemente casi todas las mañanas, y la vida se movía lo bastante despacio para que su corazón pudiera recuperarse. Su tía Carmen, una mujer de unos 50 y tantos con el alma tan cálida como el aceite de oliva que usaba, la recibió con los brazos abiertos. Nunca pidió explicaciones, simplemente la abrazó, le sirvió una taza de té y le preparó una habitación con sábanas limpias. Elena durmió casi 12 horas esa primera noche. El embarazo en una ciudad tranquila era a la vez más fácil y más difícil. Más fácil, porque no tenía que esconderse de miradas indiscretas ni de la frialdad del mundo de Alejandro. Más difícil porque el silencio le daba espacio para pensar. Demasiado espacio. A veces se quedaba despierta escuchando el viento, repitiendo sus palabras hasta que resonaban en sus huesos. «Ya no eres tan guapa». La frase se había enquistado como una espina, y algunas noches se tocaba el vientre preguntándose si de verdad sería suficiente para su hijo. Pero cada cita de ecografía le recordaba que no estaba sola. Había un latido dentro, un milagroso recordatorio de que la vida no terminaba solo porque un hombre no la amara. Encontró un pequeño trabajo en la biblioteca local, y la paz del lugar le sentó bien. ¿Alguna vez han sentido que una experiencia traumática les quitó algo? Solo para darse cuenta de que les dio una fuerza que no sabían que poseían. Deja tu respuesta en los comentarios. Su cuerpo cambiaba con cada semana que pasaba, pero ya no odiaba esos cambios. Se compró ropa de bebé de segunda mano, pequeños peleles, mantas suaves. Doblaba todo cuidadosamente en los cajones de su pequeña habitación, sintiendo que la esperanza florecía donde una vez habitó la inseguridad. Pero la vida no era perfecta. La soledad se colaba en momentos inesperados. A veces se detenía frente a un escaparate y recordaba la forma en que Alejandro la miraba, sintiendo el viejo aguijón. Pero se obligaba a mirar de nuevo, a mirarse de verdad,
y veía algo completamente diferente de lo que él había visto. Veía fuerza, suavidad, resiliencia. Veía un cuerpo haciendo algo extraordinario. Con el paso de los meses, Rhonda empezó a sentirse como su hogar. Encontró estabilidad, no en grandes gestos, sino en pequeñas rutinas. La taza de té de la mañana, la nieve derritiéndose en el alféizar, el suave golpe de su bebé pateando. Dejó de esperar que Alejandro apareciera de repente. En cambio, empezó a imaginar un futuro nuevo. Uno donde su hijo crecería en la bondad, no en el juicio. En el tercera parte. El vacío del CEO. Alejandro pasó los primeros meses después de la partida de Elena, fingiendo que no lo había notado. Se dijo que su ausencia no significaba nada, que las mujeres iban y venían. Se enterró en el trabajo, creyendo que si se quedaba quieto el tiempo suficiente, todo se calmaría. Su compañía prosperó. Era el implacable joven CEO que nunca fallaba, pero por dentro, algo pequeño y afilado comenzó a roerlo. Empezó con minúsculos inconvenientes. No podía dormir si la habitación no estaba en completo silencio. No podía pasar por la sección de maternidad de una tienda sin una inexplicable opresión en la garganta. Se dijo que era estrés. Compró un ático nuevo con techos más altos y mejor aislamiento acústico. Pero cada noche, cuando finalmente se acostaba, el silencio lo oprimía. La oscuridad se volvía demasiado ruidosa, y en esa quietud escuchaba el eco de su propia voz. «Ya no eres tan guapa». Recordó la escena una y otra vez, y se dio cuenta de que ni siquiera la había mirado correctamente ese día. Había hablado por irritación, por egoísmo, por un miedo que se negaba a nombrar. Ahora, con la distancia, la verdad lo golpeó. Había destrozado algo frágil en una mujer que había confiado en él. Pero no fue hasta que encontró la ecografía doblada semanas después, atrapada entre documentos en su escritorio, que su mundo se resquebrajó de verdad. Había olvidado que existía. Cuando la recogió, le temblaron las manos. La pequeña forma en la imagen en blanco y negro se sintió insoportablemente real. Sentado en su oficina, con Madrid brillando detrás, miró la foto hasta que su visión se nubló. Ya no solo estaba avergonzado de lo que había dicho, estaba aterrorizado por lo que había perdido. Trató de localizarla una vez, impulsivamente, pero su número estaba desconectado. No había dirección de reenvío. Nada. Regresó a casa conmocionado, incapaz de entender por qué el vacío dentro de él se volvía más agudo. Una noche, soñó con ella de nuevo. En el sueño, Elena sonreía a un niño pequeño en sus brazos, con sus manitas estirándose hacia su rostro. Alejandro caminaba hacia ellos, pero ella no lo veía. Simplemente se daba la vuelta y se alejaba tranquilamente, con su hijo acurrucado en su hombro. Él se despertó jadeando. Fue la primera vez que entendió lo que realmente se sentía el arrepentimiento. Una mano invisible apretándole los pulmones. Murmuró en la habitación vacía. «¿Qué hice?» Cuarta parte. El encuentro de los ojos azules en el centro comercial. Elena había aprendido a construir sus días alrededor de rituales constantes que la mantenían anclada. Javi, ahora un niño brillante y curioso de 2 años, con cabello oscuro rizado y unos ojos azules demasiado llamativos para alguien tan pequeño, era el centro de su universo. Sintió paz en Rhonda. Ya no pensaba en Alejandro. Al menos, intentaba no hacerlo. Pero el destino a veces tiene una forma cruel de reabrir puertas que uno jura que están permanentemente cerradas.
Sucedió una tarde normal en el pequeño centro comercial a las afueras de Ronda. Elena estaba eligiendo manzanas cuando sintió un extraño cosquilleo en la columna. Javi, aferrado a su dedo, insistió en que lo alzara para ver las cajas de cereales. Ella lo levantó, le besó la frente y le susurró algo que lo hizo reír. Entonces se giró y lo vio. Alejandro Vidal estaba al fondo del pasillo, inmóvil, mirándola como si todo su mundo se hubiera estrellado contra él a toda velocidad. Parecía diferente, no pulcro, no invencible. Su expresión estaba agotada. Llevaba una gabardina costosa pero desabrochada y estaba inquietantemente quieto, como un hombre que no estaba seguro de estar despierto. El aliento de Elena se detuvo dolorosamente en su pecho. Había imaginado su reencuentro de miles de maneras, la mayoría involucrando portazos o dolor punzante. Pero nunca esto. Él de pie allí, con los ojos muy abiertos y aturdidos, mirando no a ella, sino al niño en sus brazos. Javi miró al extraño con curiosidad. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena y parpadeó con sus enormes ojos azules. Los mismos ojos azules que ahora lo miraban desde el otro lado del pasillo, llenos de shock y algo peligrosamente parecido a la devastación. Alejandro no se movía. Elena sintió cada músculo tensarse. Apretó instintivamente a Javi, el pánico subiendo como una marea. Quería correr. Quería proteger a su hijo de todo lo que había escapado. Alejandro dio un solo paso hacia adelante, tan lentamente que parecía temer que toda la escena se desvaneciera. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez amó, estaban fijos únicamente en el niño. Elena encontró su voz primero. No era firme, pero fue suficiente. «¡No!», susurró apretando a Javi contra sí. Alejandro se detuvo al instante. Trató de tragar, y por primera vez ella vio miedo inconfundible en su rostro. Miedo, crudo y pesado. «Elena», se las arregló para decir finalmente, su voz áspera. «Elena», odió que él no mereciera nada de ella, ni siquiera una respuesta. Odió sentir todavía algo. Ira, resentimiento, recuerdos. Pero se negó a mentir. «Sí», dijo en voz baja, con cada músculo tenso. «Es tu hijo». La frase golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier bofetada. Su rostro se desmoronó por un segundo, como si el peso de 2 años perdidos se estrellara sobre él. Tuvo que agarrarse al estante para mantenerse firme. Miró a Javi como si el mundo se hubiera salido de su eje. Javi, sintiendo la tensión pero sin entenderla, levantó su pequeña mano y saludó a Alejandro con una sonrisa tímida. Ese fue el momento en que Alejandro se rompió. No con rabia, sino en silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos, reales, sin esconder, y por primera vez, Alejandro Vidal no parecía un CEO millonario. Parecía un hombre que había descubierto algo precioso solo después de haberlo perdido. Su voz tembló cuando susurró: «Dios mío, se parece tanto a...». Elena se giró bruscamente, besó la sien de Javi, reunió su fuerza y susurró: «¡Nos vamos!». Alejandro dio otro paso adelante, no agresivo, sino desesperado. «Por favor, Elena, no te vayas». Ella no miró hacia atrás. No podía. Pero mientras se alejaba, lo escuchó susurrar a sus espaldas, roto y sin aliento: «Lo siento mucho». Y aunque siguió caminando, el temblor en su pecho le dijo una cosa con claridad aterradora. Su historia no había terminado. Quinta parte. La tregua en el parque de Ronda. Elena apenas durmió esa noche. Javi dormía plácidamente a su lado, una pequeña mano sobre su brazo. Se había jurado protegerlo del dolor que una vez había soportado. Y ahora,
El hombre que había causado ese dolor había regresado a sus vidas. La mañana llegó con una pesadez que no podía sacudirse. Abrió la puerta principal. Alejandro estaba en el porche. Hoy no vestía como un CEO. Llevaba vaqueros y un suéter simple, el pelo un poco desordenado, su expresión tensa por la preocupación. «No estoy aquí para forzar nada», dijo en voz baja. «Solo necesitaba verte. Verlo». Elena se puso rígida. «No deberías estar aquí». «Lo sé», dijo, su voz apagada, pero no podía dejar las cosas como estaban ayer. Javi se asomó por encima del hombro de Elena. Alejandro tragó. «¿Puedo decir algo?» Ella asintió. «Solo por permiso». Alejandro exhaló temblorosamente. «No espero nada de ti, o de él, pero necesito que sepas que no soy el hombre que era entonces». «Dijiste cosas que no se pueden retirar», replicó Elena, con la mandíbula tensa. «Lo sé», susurró, el dolor parpadeando en su voz. «Escucho esas palabras todas las noches. Las escucho de la misma manera que tú debiste escucharlas. Y me odio por ello». Hizo una pausa. «Elena, no solo te hice daño a ti, le hice daño a mi hijo. Nunca podré deshacer eso. Pero si hay la más mínima posibilidad, solo una pizca, de que pueda ser parte de su vida, quiero intentarlo». «No es tan sencillo», murmuró Elena con agotamiento. «No quiero sencillo», dijo él en voz baja. «Quiero honesto, aunque duela». En este punto, ¿creen que Elena debería darle la oportunidad de conocer a su hijo? ¿O proteger a Javi del dolor que él podría volver a causar? Déjenos un «me encanta» si creen que merece una segunda oportunidad. Javi se movió en sus brazos. Cuando Elena lo miró, Alejandro siguió su mirada con una anhelante tan cruda que sintió algo retorcerse dolorosamente dentro de ella. «Javi no te conoce», dijo con cuidado. «No tienes derecho a entrar y de repente reclamar algo solo porque te sientes culpable». «No estoy aquí por culpa», dijo Alejandro con firmeza. «Estoy aquí porque quiero estar, porque debí haber estado desde el principio. Tardé en cambiar. Hizo falta perder todo lo que importaba. Hizo falta arrepentimiento. Hizo falta darme cuenta de que ser padre es algo en lo que te conviertes cuando la vida exige que seas mejor». Javi levantó su cabecita y extendió su pequeña mano hacia Alejandro. Solo un gesto curioso y suave. Alejandro se agachó lentamente, poniéndose a su nivel, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Hola», susurró. Soy Alejandro». Elena se quedó sin aliento. Había esperado arrogancia. En cambio, vio humildad. Vio a un hombre aterrorizado de volver a hacer algo mal. Finalmente, Elena susurró las palabras que nunca esperó decir. «Puedes venir al parque con nosotros, solo por un rato». Alejandro levantó la vista bruscamente, el shock y la gratitud colisionando en su rostro. «Gracias», respiró. «Te lo agradezco». Ella no sonrió. No estaba lista para eso. Pero se hizo a un lado, permitiéndole seguirla a distancia. Y mientras caminaban hacia el parque, Elena sosteniendo a su hijo, Alejandro detrás como una sombra que finalmente regresaba a casa, se dio cuenta de la verdad. No era el final de nada. Era el comienzo de algo aterrador. Sexta parte. El muñeco de nieve y el verdadero arrepentimiento. Las semanas siguientes se desarrollaron de formas que Elena nunca podría haber predicho. Alejandro comenzó a aparecer en el parque con regularidad, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Nunca asumió. Nunca presionó. Simplemente dejó que Javi marcara el ritmo de su nueva y frágil dinámica. Elena observaba todo con el corazón atrapado. Cada sonrisa que Javi le daba a Alejandro
se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad del pasado. Una tarde se encontraron después de una nevada ligera. Alejandro llegó, ligeramente sin aliento. Se veía diferente, menos pulcro, más humano. Se acercó primero a Javi, que orgullosamente mostraba un trozo de nieve que insistía era una roca de hielo mágica. Alejandro asintió solemnemente y la examinó como si realizara una evaluación científica. Muy rara, murmuró, haciendo que Javi sonriera. La paz se rompió cuando apareció otra figura. Una mujer envuelta en un abrigo de marca, su expresión afilada. Elena reconoció el tipo al instante. «¡Alejandro!», llamó la mujer. «Melissa», dijo él, enderezándose. Su tono era cortés, pero no cálido. Melissa miró la escena, observando a Javi, luego a Elena, luego el espacio entre ellos. «¿Es tu sobrino o algo así?». Alejandro se giró para enfrentar a Melissa con una seriedad que ella claramente no esperaba. «No», dijo en voz baja. «Es mi hijo». Melissa parpadeó atónita. «¿Qué? ¿Desde cuándo? Nunca». «Es complicado», interrumpió Alejandro, su voz controlada. «Pero es mi hijo». La mujer miró a Elena, sus ojos entrecerrándose con un juicio que la traspasó. Elena levantó la barbilla, negándose a encogerse. Pero lo que importaba no eran las palabras de Melissa, sino la reacción de Alejandro. Él se acercó a Elena sin dudarlo, interponiéndose entre ella y la mujer, con una protección que Elena nunca antes había visto en él. «No», le dijo a Melissa, su voz baja y filosa. «No tienes derecho a hablar de ella así». Melissa rió con incredulidad. «No me di cuenta de que ibas en serio». Alejandro exhaló lentamente. «Yo no iba en serio con nada antes, ni con la gente que me rodeaba, ni con mis relaciones, ni con mi vida. Pero voy en serio ahora». Su mirada se suavizó al posarse en Elena. Sobre ellos, Elena sintió que su aliento se detenía. No estaba lista para sus palabras, para la sinceridad que irradiaba de él. La asustaba más que cualquier crueldad que hubiera conocido. Javi regresó entonces, arrojándose a los brazos de Elena y balbuceando sobre un muñeco de nieve. Melissa le dedicó a Elena una última mirada despectiva antes de marcharse. «No está bien», dijo Alejandro, disculpándose. «Lo que ella dijo, lo que permití que gente como ella dijera en el pasado, nada de eso estuvo bien». «Alejandro, no puedes reescribir todo con unas pocas disculpas». «Lo sé», dijo él, dando un paso más cerca. «Pero puedo empezar a hacer las cosas bien, incluso si es lento. Incluso si nunca me aceptas de vuelta». Javi tiró de sus manos, guiándolos hacia el parche nevado para construir su muñeco. Alejandro se arrodilló en la nieve junto a su hijo. Sus risas se mezclaron, un sonido suave y cálido. Y por primera vez, Elena sintió que la verdad se asentaba en su pecho. Alejandro no estaba fingiendo. No era el hombre que solía ser. Epílogo. El baile en el Festival de Invierno. La mañana del Festival de Invierno de Ronda, Elena despertó con un extraño aleteo en el pecho. Las calles ya estaban llenas de gente poniendo luces y vendiendo chocolate y artesanías. Alejandro había preguntado si podía unirse a ellos. Y ella había dicho sí. Cuando llegó, se quedó en el borde de la plaza del festival, alto, imponente, pero lleno de nerviosismo. Él se arrodilló para saludar a Javi, quien le habló emocionado sobre el chocolate y el mago. La ternura en la expresión de Alejandro seguía tomándola por sorpresa. Caminaron juntos por el festival. Alejandro le compró a Javi un pequeño pingüino de peluche sin dudarlo, y Elena vio a su hijo abrazarlo con una alegría que le hizo escocer los ojos. Los tres terminaron cerca de las esculturas de hielo. Alejandro alzó a Javi en sus brazos para que pudiera ver mejor. La risa de Javi resonó sobre la multitud,
y se apoyó en el hombro de Alejandro con total confianza. La vista sacudió a Elena de formas que no estaba preparada para manejar. Alejandro bajó a Javi y sus ojos se encontraron. «Es increíble», murmuró de nuevo, su voz reverente. «Lo sé», susurró ella. «Elena», comenzó Alejandro, el aliento visible en el aire frío. «Quiero explicar algo. No para defenderme. Solo para que entiendas. No te rechacé porque no me importaras. Te rechacé porque estaba aterrado. No sabía cómo ser vulnerable. Mi vida entera se construyó sobre ser intocable. Y cuando me mostraste la ecografía, algo dentro de mí entró en pánico. Arremetí porque no entendía cómo ser algo que no fuera el hombre con control. Eso no hace que lo que dijiste sea menos cruel», replicó Elena, con la garganta tensa. «Lo sé», respondió rápidamente. «Y me arrepentiré de esas palabras por el resto de mi vida. No te pido que las borres. Te pido la oportunidad de demostrar, con acciones, que ya no soy ese hombre». Javi tiró de las manos de ambos, instándolos hacia el pequeño escenario donde los músicos comenzaban a tocar. La canción era lenta y cálida. Javi exigió que bailaran. Alejandro dudó, inseguro de si acercarse. Al final, colocó una mano cuidadosa en la espalda de Javi, formando un pequeño triángulo de conexión entre los tres. Se balancearon torpemente al principio, pero la risa de Javi pronto lo suavizó todo. Por unos breves minutos, Elena sintió la extraña sensación de pertenencia. Alejandro la miró con una expresión tan abierta que casi la rompió. No había expectativas en sus ojos, solo una súplica silenciosa. Cuando la canción terminó, Javi aplaudió. Elena se volvió hacia Alejandro. «Todavía no sé qué significa esto», admitió, su voz temblando de honestidad. «No sé para qué estoy lista. No sé si alguna vez podré confiar en ti como antes». Alejandro asintió lentamente. «No tienes que saberlo. Solo déjame seguir intentándolo. Déjame estar aquí. Por él. Y por ti, si alguna vez lo quieres». Ella lo estudió. Todo lo que vio fue a un hombre despojado de orgullo, parado en el frío con el corazón en las manos. Finalmente, Elena exhaló. «Un paso a la vez. Un paso a la vez», repitió él en voz baja. Javi volvió a tirar de ellos, accidentalmente uniendo sus manos. Elena no la soltó de inmediato. Mientras la nieve caía suavemente a su alrededor, ella se dio cuenta de algo. El perdón no era olvidar. La curación no era borrar el pasado. Y el amor, reconstruido lenta y deliberadamente, podía ser más fuerte que cualquier cosa que viniera antes. Su viaje no había terminado. Sus heridas no estaban completamente curadas. Pero por primera vez, se sentía verdaderamente posible. Reflexión final del narrador. La historia de Elena y Alejandro es un recordatorio de que la verdadera belleza no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de arrepentirse y de amar, sin condiciones. Un error, por cruel que sea, no tiene por qué ser el final, sino el catalizador para la transformación más profunda. ¿Qué creen que le deparará el destino a Elena y Alejandro? ¿Podrá un amor dañado sanar de verdad? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle a me gusta y compartir esta historia si crees en las segundas oportunidades. Parte 7. La paciencia de la nieve derretida. Los días se extendieron en semanas después del festival de invierno, y la promesa de un paso a la vez se convirtió en una realidad extraña, incómoda y lenta. Alejandro cumplió su palabra. Se había convertido en una presencia constante en Ronda, aunque invisible para su mundo de Madrid. Arrendó una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad, un contraste total con sus áticos de cristal,
y se dedicó a aprender la única cosa que nunca le habían enseñado a dominar: la paciencia. Para Elena, esto era una tortura emocional. Había pasado 2 años construyendo muros, y ahora él estaba allí, golpeando suavemente en la puerta de esa fortaleza, sin exigirle que la abriera. Alejandro estaba en el parque casi todos los días, ahora con un pequeño cuaderno para anotar las cosas que le gustaban a Javi: que los camiones grandes eran dragones ruidosos, que el color favorito de Javi era el verde esperanza, y que no soportaba el puré de zanahoria. Eran detalles diminutos, pero para Elena eran gestos sísmicos. El hombre que una vez no la había mirado durante 2 segundos, ahora se memorizaba la vida de su hijo. Una tarde, mientras Javi jugaba en el arenero, Alejandro se sentó en el banco junto a Elena. El silencio ya no era tenso, sino más bien contemplativo. «Le compré un camión de bomberos», dijo él en voz baja, sin mirar hacia ella. «Lo envié a la casa de la tía Carmen. Espero que esté bien». Elena tardó en responder. «Él estará emocionado, pero no tienes que compensar la ausencia con regalos, Alejandro». Él asintió, mirando sus propias manos. «Lo sé. No es para compensar. Es para conectar. No sé qué hacer con mis manos cuando no estoy en una reunión». Hizo una pausa, y su voz se hizo más grave. «Necesito aprender a estar presente sin controlar. Y él, Javi, es mi mejor maestro». Elena sintió un nudo en la garganta. Ese era el tipo de honestidad cruda que el antiguo Alejandro, nunca habría admitido. ¿Creen que los regalos materiales pueden ser un puente hacia el perdón? ¿O solo la presencia y el tiempo pueden sanar heridas tan profundas? Comenten su opinión y suscríbanse para no perderse el desenlace. Parte 8. La prueba de la ambición. La burbuja de Ronda no podía durar para siempre. Un mes después, la realidad del mundo empresarial de Alejandro se estrelló contra su tranquila existencia. Recibió una llamada urgente: el acuerdo más grande de su carrera, la fusión que solidificaría su imperio, requería su presencia inmediata y exclusiva en Madrid durante 10 días. Era el tipo de crisis que, antes, lo habría consumido por completo. Elena sintió un frío familiar cuando se lo dijo. «Tengo que ir», explicó, la tensión volviendo a sus hombros. Es el acuerdo más grande. Si no estoy, colapsará». Elena simplemente asintió, tratando de mantener su expresión neutral. «Es tu vida, Alejandro. Lo entiendo. Es lo que siempre has valorado». Ella no estaba enojada. Solo sentía una resignación profunda. Su corazón, que se había atrevido a temblar con esperanza. Para protegerse. La mañana en que se fue, Javi estaba durmiendo. Alejandro vino al porche, vestido con su traje a medida, y por un momento volvió a ser el CEO inaccesible. «Volveré el día 10», dijo, mirando a Elena con ojos llenos de una ansiedad que no era por el negocio. «Lo prometo. No me iré». «Vuelve cuando el trabajo termine, Alejandro», dijo Elena, sin suavizar su voz. «Yo estoy aquí. Javi está aquí». El acuerdo en Madrid fue un éxito abrumador. Los inversores lo aplaudieron. Estaba en la cima. Pero cada noche en su ático, el silencio era ensordecedor. Ya no escuchaba el eco de sus palabras crueles. En cambio, escuchaba una pequeña risa. La voz de Javi gritando: «¡Dragón ruidoso!». Al 7º día de la negociación, el equipo de Alejandro le dijo que el papeleo final requeriría 3 días más de su presencia en una cena crucial con un socio europeo. Era el momento de la verdad. Alejandro miró por la ventana, hacia el horizonte de la ciudad que tanto había adorado.
y se dio cuenta de que ya no le decía nada. «Cancelen la cena», dijo, con una calma que sorprendió a su abogado. «Voy a delegar la firma del contrato. Es un acuerdo cerrado. Ellos lo entienden. Pero Alejandro, es una falta de respeto hacia el socio. Podría costar millones», advirtió su abogado. «Lo que me costará es mucho más que millones si no vuelvo hoy», respondió Alejandro, ya quitándose la corbata. Tomó el primer tren a Ronda. Sin mirar atrás, llegó a la casa de Elena por la tarde, en medio de la semana, 3 días antes de lo prometido. Llevaba el mismo traje, arrugado y sin corbata. Elena abrió la puerta y lo miró con sorpresa. «¿Qué pasó? ¿El acuerdo?» «Lo cerramos», dijo Alejandro, frotándose la nuca. «Pero delegué el final. Yo tenía que volver». Javi salió corriendo, vio a Alejandro y gritó de alegría. Lo abrazó por la rodilla. Alejandro se arrodilló instantáneamente. Elena observó cómo el CEO, el hombre de millones de euros, hundía su rostro en el cuello de su hijo, suspirando de alivio. En ese momento, Elena entendió que su regreso temprano no era un gesto. Era una necesidad vital que él había priorizado por encima de su vieja ambición. Parte 9. La verdad dolorosa. Esa noche, después de acostar a Javi, Elena y Alejandro se sentaron en la pequeña sala de estar. Ella se sintió obligada a hablar. Su regreso prematuro le había ganado una apertura que no podía ignorar. «Gracias por volver», empezó. «Volví por mí», respondió él honestamente. «Ya no sé respirar bien en esa ciudad sin ustedes». Elena asintió. «Sé que has cambiado. Veo cuánto te esfuerzas por él, y por eso te he dejado quedarte. Pero hay una cosa que tienes que entender, Alejandro. Nunca te he perdonado del todo por el antes». Alejandro agachó la cabeza. «No tienes que hacerlo». «Sí, tengo, porque para avanzar tienes que saber lo que hiciste», dijo Elena, su voz tranquila pero firme. «No solo me dijiste que no era guapa, me dijiste que no valía nada. Me quitaste la identidad justo cuando iba a convertirme en madre. Me hiciste sentir tan pequeña y tan rota que tuve que huir para que mi hijo no creciera en ese ambiente de desprecio». Ella se puso de pie, sus ojos llenos de dolor contenido. «Cuando me dijiste eso, tú rompiste a la mujer que amaba. Y el hombre que me mira ahora, el que se preocupa por los purés de zanahoria, es un extraño para mí. Tienes que empezar de cero con la extraña que me convertiste». Las palabras de Elena cayeron como rocas. Alejandro permaneció sentado, sin tratar de excusarse, sin tratar de suavizar el golpe. «Tienes razón», susurró finalmente, su voz casi inaudible. «Rompiendo tu corazón, rompí mi propia humanidad. Y tienes todo el derecho a que yo gane cada uno de tus pasos hacia la confianza. No te pido perdón. Te pido que me enseñes quién es la mujer que la crueldad destruyó, para poder ayudar a construir la mujer que queda». La sinceridad era devastadora. Elena vio lágrimas silenciosas en sus ojos. Ella se dio cuenta de que ya no estaba tratando con el arrogante CEO, sino con un hombre que se veía a sí mismo como un fracaso y que lo aceptaba plenamente. Dale me gusta si crees que esta confesión honesta es un paso crucial hacia la verdadera sanación. Parte 10. Un nuevo comienzo. 2 meses después, llegó el cumpleaños número 3 de Javi. Era un hito. La tía Carmen organizó una pequeña fiesta en su jardín. Había pasteles, globos y los pocos amigos de Javi de la guardería de Ronda. Alejandro estaba allí, no como invitado forzado, sino como anfitrión a medias, ayudando a inflar los globos. Cuando llegó el momento de apagar las velas, Javi se sentó en el regazo de Elena, y ella lo abrazó con fuerza. «Pide un deseo, mi vida», le susurró. Alejandro estaba de pie junto a ellos. Elena levantó la vista y lo miró.
Él no estaba mirando el pastel. Estaba mirándola a ella, con una mezcla de gratitud y dolor. Ella no vio a un millonario, sino al padre de su hijo. Después de la fiesta, cuando el silencio se apoderó de la casa, Elena y Alejandro se quedaron solos en la cocina. El aire estaba impregnado de glaseado de vainilla y el suave aroma a pino. «Gracias por este día», dijo Alejandro. «Él te adora», respondió Elena. «Y yo a él». Hizo una pausa. «Y yo te admiro a ti, Elena, por lo que hiciste, por lo fuerte que fuiste, por lo hermosa que eres en esta vida que construiste». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no por dolor, sino por la suavidad de su tono. Él ya no estaba halagando su apariencia, estaba reconociendo su alma. Ella dio un paso hacia él, la distancia simbólica que los había separado durante 2 años. «¿Qué quieres de mí, Alejandro?», preguntó ella, no con rabia, sino con la necesidad de saber. «Quiero merecer estar aquí. Quiero ser un amigo para ti, un padre para él. Y si algún día te atreves a soñar con algo más, estaré aquí». Elena sonrió, una sonrisa genuina y libre por primera vez desde ese día en Madrid. Se dio cuenta de que no tenía que perdonar el pasado para abrazar el futuro. «Un paso a la vez», dijo ella, repitiendo sus palabras iniciales, pero esta vez ella inició el movimiento. «Hoy, ¿podrías quedarte a cenar? Yo haré la paella». Los ojos de Alejandro se iluminaron con una esperanza tan pura que le partió el corazón a Elena. «Sería un honor», respondió él. Mientras Elena se dirigía a la despensa, él se acercó a ella, no para abrazarla, sino para tomar suavemente su mano y besar la palma, un gesto de reverencia y respeto. El amor que se había roto por la crueldad fue reemplazado por una conexión más profunda, construida sobre el arrepentimiento, la humildad y la inquebrantable fuerza de una madre. Elena sabía que la cicatriz siempre estaría allí, pero ya no dolía. Era un recordatorio de que la belleza verdadera no se pierde, sino que se forja en el fuego. Cierre y reflexión final. La historia de Elena y Alejandro nos enseña que la redención es posible, pero requiere más que palabras. Exige acciones, humildad y la voluntad de sacrificar la vieja identidad por una mejor. Alejandro tuvo que perder su imperio interior para encontrar su verdadero valor como padre y como hombre. ¿Creen que la relación de Elena y Alejandro podrá convertirse en un verdadero felices para siempre? Dejen su voto, denle a me gusta y compartan este relato de redención.